El auditorio olía a perfume mezclado con nervios. Ese olor que solo existe en las ceremonias importantes, cuando cientos de personas se juntan para presenciar finales que son también inicios. Las luces del Teatro Universitario de Puebla brillaban con esa intensidad que lastima los ojos, reflejándose en los birretes negros alineados como soldados en formación. Familias enteras ocupaban las butacas tapizadas en rojo viejo, celulares levantados, listos para capturar el momento en que sus hijos cruzaran ese escenario y recibieran un papel que certificaba años de esfuerzo. Mateo Ramírez estaba sentado en la fila 12, toga negra que le quedaba un poco grande porque había tenido que pedirla prestada, manos sudadas apretando el programa impreso que decía, ceremonia de graduación. Generación 2024, Facultad de Ingeniería. 26 años. 5 años de carrera. Incontables noches sin dormir. Trabajos de medio tiempo que se convertían en tiempo completo. Comidas saltadas. Libros que compraba de segunda mano o conseguía en PDF porque los nuevos costaban lo que él ganaba en una semana. Todo resumido en ese momento. En esa fila. En un nombre que pronto se anunciaría por los altavoces. El coordinador académico estaba en el podio. Licenciado Vargas, un hombre de 60 años con traje formal y voz que retumbaba incluso sin micrófono. Había leído ya 30 nombres. Cada estudiante subía las escaleras, caminaba hacia el rector, recibía su diploma, posaba para la foto oficial, bajaba por el otro lado. Aplausos. Gritos de familias orgullosas. Así se hace, mijo. Te amamos. Flores siendo lanzadas. Globos con los colores de la universidad. Mateo veía todo como desde lejos. Su cerebro no procesaba bien. Estaba ahí pero no estaba. Porque en la fila 15, justo detrás de él, podía sentir las miradas. Las miradas de Roberto y Gloria Ramírez. Sus padres. Que habían venido. Contra todo pronóstico. Contra toda lógica. Contra su propia voluntad expresada 100 veces. No vamos a ir a verte recibir un papel inútil, le había dicho su padre 3 semanas antes. No apoyamos esta pérdida de tiempo. Pero ahí estaban. Y Mateo no sabía si eso lo hacía sentir esperanza o miedo. Siguiente graduado, anunció el licenciado Vargas, consultando su lista. Pase el estudiante. Mateo se preparó para ponerse de pie. Su nombre venía ahora. Lo sabía porque había revisado el programa 50 veces. Mateo Ramírez Hernández, Ingeniería Civil, mención honorífica. Iba a levantarse cuando escuchó movimiento detrás de él. Roberto Ramírez se puso de pie primero. Rápido. Decidido. Con esa energía que Mateo conocía tan bien. La energía del hombre que nunca deja pasar una oportunidad de ejercer control. Él no, dijo su padre. No lo susurró. No lo dijo en voz baja. Lo dijo alto. Lo suficientemente alto para que las 3 filas alrededor voltearan. Para que el coordinador detuviera su lectura. Para que el mundo entero se congelara. Perdón, preguntó el licenciado Vargas, desconcertado, buscando la fuente de la interrupción. Y mi hijo, continuó Roberto, su voz firme, clara, sin un ápice de duda, no nos representa. No debería estar aquí. El silencio que siguió fue del tipo que duele. Del tipo que expone. Mateo sintió como todas las miradas se clavaban en él como agujas. 200 personas. Tal vez 300. Todas volteando. Observando. Procesando. Juzgando. Su madre, Gloria, estaba de pie también ahora. Con los labios apretados en esa línea delgada que Mateo había visto 1000 veces. Esa expresión que significaba, tu padre tiene razón y yo lo apoyo sin importar qué. La expresión de la lealtad matrimonial por encima de la maternidad. Por encima de todo. No apoyamos esta farsa, añadió Roberto, su voz más fuerte ahora, como si estuviera en un juicio público y él fuera el fiscal. Y este joven ha tomado decisiones que van en contra de los valores familiares. Ha rechazado ayudar en el negocio familiar. Ha desperdiciado 5 años en una carrera que no necesita.
Así que nosotros, como sus padres, declaramos públicamente que no lo apoyamos. Que no suba al escenario. El coordinador estaba paralizado. Nunca había pasado algo así. En 30 años de ceremonias, nunca. Miró al rector. El rector miró al coordinador. Nadie sabía qué hacer. Porque no hay protocolo para esto. No hay manual que diga qué hacer cuando los padres humillan públicamente a su hijo en su propia graduación. El micrófono amplificó el silencio. Ese silencio espeso, incómodo, que hace que la gente se mueva en sus asientos. Que revise su celular aunque no haya notificaciones. Que mire hacia otro lado aunque quiera seguir viendo el drama. Mateo seguía sentado. Inmóvil. Procesando. Esta humillación era vieja. Conocida. La había vivido 1000 veces en privado. En la casa familiar de Cholula, con sus paredes de adobe y su patio colonial donde los gritos rebotaban contra la cantera. La había vivido en comidas familiares donde sus logros eran minimizados y sus fracasos magnificados. La había vivido cada vez que mencionaba sus calificaciones y su padre cambiaba de tema para hablar del hijo del vecino que ya tenía coche del año. Pero ahora era diferente. Ahora tenía testigos. 300 testigos con cámaras encendidas. Después de todo esto, la voz de Mateo salió más firme de lo que esperaba. Se puso de pie. Lento. Deliberado. Se giró para mirar a sus padres. ¿Aquí? ¿En este momento? Roberto lo miró con esa mezcla de desprecio y decepción que había perfeccionado durante 26 años. No hiciste nada por la familia, respondió como si fuera obvio. Como si fuera un hecho innegable. 5 años perdidos. Dinero que pudiste haber ganado. ¿Y para qué? Un título no te hace alguien. No te hace exitoso. No te hace digno. Gloria asintió. Siempre sentía. Como un eco silencioso de cada crueldad que salía de la boca de su esposo. Mateo respiró. Una vez. Profundo. Y en ese respiro tomó una decisión. La decisión de su vida. La decisión que cambiaría todo. Caminó hacia el escenario. Cada paso resonaba en el piso de madera del auditorio. Podía escuchar murmullos. ¿Qué está pasando? ¿Viste eso? ¡Ay Dios, qué vergüenza! Pero no se detuvo. Subió las escaleras. 1, 2, 3, 4. 5 escalones que se sentían como escalar una montaña. Cuando llegó al escenario, el licenciado Vargas lo miró con algo que parecía compasión. O tal vez admiración. Difícil saberlo. Mateo se acercó al micrófono. El rector estaba a su lado, sosteniendo el diploma, confundido sobre si entregarlo o no. Un momento, dijo Mateo, su voz saliendo por los altavoces, llenando cada rincón del teatro. Falta leer el anexo. Silencio. El coordinador frunció el ceño. ¿Anexo? Mateo metió la mano en el bolsillo interno de su toga. Sacó una hoja doblada con cuidado. Papel oficial. Con el sello de la Universidad Autónoma de Puebla grabado en relieve. Con firmas. Con timbres. Real. Legal. Oficial. Este reconocimiento, leyó Mateo, su voz clara ahora, sin temblor, se otorga al estudiante que completó la carrera sin apoyo económico familiar y con mérito académico excepcional. El murmullo en el auditorio se intensificó. La gente se inclinaba hacia adelante. Los celulares que habían bajado volvieron a levantarse. Categoría, estudiante autofinanciado con distinción, continuó. Requisitos, promedio mínimo de 9.0, 0 adeudos, demostración documentada de independencia financiera completa durante toda la carrera. Hizo una pausa. Miró directamente hacia donde estaban sus padres. Roberto tenía la cara roja. Gloria había palidecido. En nombre del beneficiario, la voz de Mateo resonó como campana, el mismo que intentaron callar. Mateo Ramírez Hernández. Levantó el documento para que todos lo vieran.
La luz del escenario hacía brillar el sello dorado de la universidad. El coordinador tomó el papel. Lo leyó. Sus ojos se abrieron. Se lo pasó al rector. El rector lo leyó también. Asintió lentamente. Es auténtico, dijo el rector al micrófono. Y debo añadir que este reconocimiento solo se otorga a 1 o 2 estudiantes por generación. Felicidades, señor Ramírez. Le extendió el diploma. Y luego, algo inesperado. Sacó de su toga un segundo documento. Un certificado especial. Dorado. Con listones. Esto también es suyo, dijo el rector. El aplauso comenzó tímido. Una persona. Luego 2. Luego toda una sección. Y de repente, el auditorio completo estaba de pie. Aplaudiendo. No educadamente. No por cortesía. Sino con fuerza. Con emoción. Con rabia contenida contra esos padres que habían intentado arruinar este momento. El aplauso se volvió atronador. Imparable. Como olas rompiendo contra rocas. Mateo miró hacia sus padres. Roberto y Gloria seguían de pie. Pero ahora no por elección. Sino porque todos a su alrededor estaban de pie y quedar sentados sería aún más conspicuo. Estaban inmóviles. Congelados en su propia humillación. Porque esto era justicia poética. Vinieron a humillarlo. Y terminaron siendo humillados. Vinieron a declarar públicamente que no lo apoyaban. Y él declaró públicamente que no los necesitaba. Que nunca los necesitó. Que lo logró a pesar de ellos. No gracias a ellos. Mateo se acercó al micrófono una vez más. El aplauso disminuyó pero no cesó. Toda mi vida, dijo, su voz quebrándose apenas en la primera palabra pero recuperándose inmediatamente, me dijeron que no subiera. Que no soñara. Que no intentara. Que mi lugar no era aquí. Que la universidad era para otros. Para los que tienen familias que apoyan. Para los que no tienen que trabajar mientras estudian. Para los que pueden darse el lujo de solo ser estudiantes. Respiró. El auditorio estaba en silencio absoluto ahora. Hasta los niños pequeños habían dejado de hacer ruido. Loy entendía algo, continuó. El escenario no se pide. No se suplica. No se mendiga. Se gana. Se construye. Se merece. Levantó ambos diplomas. El normal y el especial. Y yo me lo gané. Cada noche sin dormir. Cada comida que me salté para comprar un libro. Cada vez que llegué a clase después de trabajar 12 horas. Cada examen que presenté con los ojos rojos de cansancio. Cada momento en que pensé que no podía más pero seguí. Todo eso me trajo aquí. A este escenario. Con este reconocimiento. Con mi nombre pronunciado en voz alta. Y nadie, absolutamente nadie, me lo puede quitar. Bajó del escenario. Los aplausos se reanudaron. Más fuertes. Gente gritaba. Silbaban. Alguien aventó una rosa que cayó a sus pies. Mateo la recogió. Rojas como la sangre. Espinas incluidas. Perfecta. Cuando llegó a su fila, sus padres ya no estaban ahí. Se habían ido. Habían huido. Como cobardes. Como siempre hacían cuando las cosas no salían según su plan. Dejaron vacías las butacas 15 y 16. 2 espacios vacíos que eran más honestos que su presencia jamás fue. Mateo se sentó. Sostuvo sus diplomas contra su pecho. Y por primera vez en 26 años, se permitió llorar en público. No de tristeza. De alivio. De liberación. Porque no se graduó solo de una carrera. Se graduó de su desprecio. De su control. De la narrativa que habían construido sobre él. Y frente a todos, frente a 300 testigos, renació. Con su nombre pronunciado en voz alta. Con su logro certificado. Con su dignidad intacta. La historia de cómo Mateo llegó a ese escenario empezó mucho antes.
En una casa colonial de Cholula, con paredes de colores pastel y un patio lleno de bugambilias. Casa que desde afuera parecía postal. Pero adentro guardaba el tipo de secretos que las familias mexicanas esconden detrás de sonrisas dominicales y rosarios compartidos. Roberto Ramírez era dueño de una tlapalería, ferretería familiar que había heredado de su padre y que su padre había heredado del suyo. 3 generaciones vendiendo clavos, martillos, pintura y cemento en la misma esquina del centro de Cholula. No era rico. Pero tampoco pobre. Era clase media estable. De esa que puede darse lujos pequeños pero no grandes. Vacaciones a Veracruz en lugar de Cancún. Televisión de 50 pulgadas pero no pantalla curva. Coche funcional pero de 10 años de antigüedad. Gloria era ama de casa. De las tradicionales. De las que cocinan mole desde las 5 de la mañana y tienen la casa impecable siempre. De las que van a misa todos los domingos y rezan el rosario todas las noches. De las que creen que el rol de la mujer es apoyar a su esposo sin importar qué. Mateo era el menor de 3 hermanos. Su hermana mayor, Patricia, se había casado a los 22 con el hijo de un comerciante. Ahora tenía 3 hijos y vivía en Puebla capital. Su hermano del medio, Ernesto, trabajaba en la ferretería con su padre. Se había quedado. Había aceptado el destino familiar. Había dicho sí cuando le tocaba decir no y luego estaba Mateo. El accidente. El hijo que nació cuando Gloria tenía 42. El que no estaba planeado. El que llegó 12 años después de Ernesto. El que siempre fue tratado como el extra. Como el que sobró. Como el error que hay que tolerar pero no celebrar. Desde niño, Mateo fue diferente. Le gustaba leer. Le gustaba hacer preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo funcionan los puentes? ¿Qué hace que un edificio no se caiga? Preguntas que incomodaban a su padre. Porque Roberto no tenía respuestas. Y no le gustaba no tener respuestas. Cuando Mateo tenía 8 años, su maestra de tercero de primaria llamó a sus padres. Su hijo es excepcional, les dijo. Tiene un talento natural para las matemáticas. Para las ciencias. Deberían pensar en su futuro. En la universidad. Podría conseguir una beca. Roberto se rió. No fue risa alegre. Fue risa de burla. ¿Universidad? Señorita, con todo respeto, aquí en esta familia trabajamos con las manos. No necesitamos papeles bonitos. Necesitamos gente que sepa cargar bultos de cemento. La maestra insistió. Pero su hijo. Mi hijo va a aprender el negocio familiar, interrumpió Roberto. Como su hermano. Como yo aprendí de mi padre. Eso es lo que hacemos los Ramírez. No perdemos tiempo en salones. Gloria no dijo nada. Nunca decía nada. Solo asentía. Mateo creció sabiendo que sus sueños eran inconvenientes. Que su inteligencia era un problema a resolver, no un talento a cultivar. Cada vez que sacaba 10 en un examen y lo mostraba con orgullo, su padre decía, ¡qué bueno! Ahora ve a barrer el patio. Cada vez que ganaba un concurso de matemáticas en la escuela, su madre decía, no te emociones mucho. La soberbia es pecado. Cada vez que hablaba de querer ser ingeniero, su hermano Ernesto se burlaba, ¿ingeniero? Tú no tienes ni para los libros. Mejor ponte a trabajar. Así que Mateo aprendió a callar. A soñar en silencio. A guardar sus logros como secretos. Porque en su familia, destacar era traicionar. Ambicionar era ser malagradecido. Querer más era ser egoísta. Cuando terminó la preparatoria, Mateo tenía 18 años y un promedio de 9.8. Suficiente para entrar a cualquier universidad. Suficiente para beca. Había hecho los exámenes de admisión en secreto. Había aplicado a 3 universidades. Y las 3 lo aceptaron. Con beca del 50%. No era beca completa. Pero era algo. Era posible. Fue a cenar esa noche con el sobre de aceptación escondido en su mochila. Esperó a que todos estuvieran sentados.
Arroz rojo. Pollo en mole. Tortillas calientes. Gloria sirviendo agua de Jamaica en vasos de vidrio. El radio viejo tocando baladas en la cocina. Momento perfecto. O eso pensó. Tengo algo que decirles, anunció Mateo. Roberto levantó la vista de su plato. Habla. Y me aceptaron en la universidad. En ingeniería civil. Con beca del 50%. Puedo estudiar y trabajar. Puedo lograrlo. El silencio que siguió fue helado. Roberto dejó su tenedor. Gloria dejó de servir. Ernesto sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos. Universidad, dijo finalmente Roberto. ¿Y quién te dio permiso de aplicar? No necesito permiso, respondió Mateo, intentando sonar seguro. Tengo 18. Puedo decidir. Roberto se rió. Esa risa otra vez. Cruel. Cortante. Claro que puedes decidir. Decidir irte de esta casa sin un peso. Porque si crees que voy a pagar tu universidad, estás soñando. Pero tengo beca. Del 50%, interrumpió su padre. ¿Y el otro 50%? ¿Y los libros? ¿Y el transporte? ¿Y la comida? ¿De dónde, hijo? ¿Del aire? Mateo había pensado en esto. Puedo trabajar. Medio tiempo. Hay trabajos nocturnos. Puedo. No, la voz de su padre fue definitiva. Final. Como puerta que se cierra. Aquí se necesita tu ayuda. En la ferretería. Tu hermano no puede solo. Si quieres trabajar, trabajas para la familia. No para pagar una carrera inútil. Mateo sintió como algo se rompía dentro de él. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué me odian tanto? ¿Qué les hice? Gloria habló por primera vez. Nadie te odia, hijo. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. La universidad te va a llenar la cabeza de ideas. Te va a hacer creer que eres mejor que nosotros. Y luego nos vas a despreciar. Como hace toda la gente educada. Eso no es verdad, protestó Mateo. Yo solo quiero aprender. Quiero construir cosas. Puentes. Edificios. Quiero. Quieres alejarte de tu familia, completó Roberto. Y eso es lo que quieres. Usar la universidad como excusa para abandonarnos. Pero no te lo vamos a permitir. Mientras vivas bajo este techo, seguirás nuestras reglas. Se levantó de la mesa. Y mi regla es simple, o trabajas en la ferretería, o te vas. Tú decides. Salió del comedor. Gloria recogió los platos como si nada. Ernesto siguió comiendo, disfrutando el drama. Y Mateo se quedó ahí. Con su sobre de aceptación. Con sus sueños. Con una decisión imposible. Esa noche, Mateo lloró en su cuarto. Cuarto pequeño al fondo de la casa. Con una cama individual, un escritorio viejo y un póster desteñido de la Torre Eiffel que había puesto cuando tenía 12 años y soñaba con ser arquitecto. Lloró por la injusticia. Por la crueldad. Por el desperdicio de potencial. Pero entre las lágrimas, tomó una decisión. Se iría. No sabía cómo. No sabía con qué. Pero se iría. Porque quedarse significaba morir lentamente. Convertirse en Ernesto. Amargado. Resentido. Viviendo la vida que otros diseñaron para él. Y Mateo prefería arriesgarse. Prefería intentar y fallar que nunca intentar. A la mañana siguiente, Mateo esperó a que su padre se fuera a la ferretería. Esperó a que su madre saliera al mercado. Empacó una mochila. Ropa. Sus libros de preparatoria. Su acta de nacimiento. Su certificado de preparatoria. 3,000 pesos que había ahorrado durante años de domingos donde sus tíos le daban propina. No era mucho. Pero era algo. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Simple. Directa. Y me voy a estudiar.
No me busquen. Cuando me gradúe, vendré a enseñarles que sí se puede. Los quiero. Mateo. Tomó el camión a Puebla. 1 hora de trayecto. Viendo pasar campos de maíz, pueblitos con iglesias coloniales, el volcán Popocatépetl a la distancia. Cada kilómetro se sentía como liberación y terror al mismo tiempo. Llegó a la ciudad sin plan. Sin lugar donde quedarse. Sin nada más que sus 3,000 pesos y su carta de aceptación. Fue directo a la universidad. Oficina de Administración Escolar. Una señora de 50 años, amable, con lentes de pasta rosa. Quiero inscribirme, dijo Mateo. Voy. Ahora. La señora revisó su carta. Tienes beca del 50%. Tienes el pago de la otra mitad. Mateo puso los 3,000 pesos sobre el escritorio. ¿Es suficiente? La señora contó. La inscripción es de 4,500. Te faltan 1,500. Mateo sintió pánico. Puedo conseguirlos. Dame una semana. La señora lo miró. Realmente lo miró. Con esos ojos que ven más allá de las palabras. ¿De dónde vienes? Cholula. ¿Y tus padres? No apoyan esto. La señora suspiró. Abrió un cajón. Sacó un folder. Hay un programa, dijo lentamente, para estudiantes en situación de vulnerabilidad económica. Puedes aplicar. Si te aceptan, la universidad cubre el otro 50%. Pero tienes que demostrar independencia financiera. Tienes que demostrar que no recibes apoyo familiar. No lo recibo, dijo Mateo. Perfecto. Llena estos formularios. Necesito 3 cartas de referencia. Un ensayo explicando tu situación. Y pruebas. Recibos de donde vives. De donde trabajas. Tienes 2 semanas. Mateo llenó los papeles ahí mismo. Las cartas las consiguió con sus maestros de preparatoria. El ensayo lo escribió esa noche en un café internet, llorando mientras escribía sobre una familia que lo amaba pero no lo apoyaba. Sobre padres que preferían tenerlo cerca e infeliz que lejos y realizado. Sobre el costo emocional de elegirse a sí mismo. Esas 2 semanas fueron las más difíciles de su vida. Durmió en la estación de camiones. En bancas de parques. Una noche en la sala de espera de un hospital. Comió tortas de tamal que costaban 10 pesos. Tomó agua de las fuentes públicas. Se bañaba en baños públicos del mercado. La gente lo veía raro. Un chico joven con mochila y ojos cansados. Pero nadie preguntaba. Porque en México hay 1000 historias como la de Mateo. 1000 jóvenes huyendo de familias tóxicas. 1000 sueños construyéndose sobre escombros. Consiguió un trabajo. Lavando platos en un restaurante de la zona del centro. 6 de la tarde a 2 de la mañana. 200 pesos la noche. Suficiente para comer. Para un cuarto rentado. Para sobrevivir. El dueño del restaurante, don Memo, un señor mayor con bigote blanco y manos curtidas, le preguntó, ¿por qué un chico como tú está lavando platos? Para pagar la universidad, respondió Mateo. Don Memo asintió. Bueno. Entonces lava bien. Y los días que tengas examen, me avisas. Te dejo salir temprano. 2 semanas después, Mateo volvió a la oficina de administración. Con todos los papeles. Con las cartas. Con el ensayo. Con el comprobante de su cuarto rentado. Con su contrato del restaurante. La señora lo revisó todo. Tardó 1 hora. Finalmente levantó la vista. Aprobado, dijo con una sonrisa pequeña. Beca completa. 100%. Felicidades. Mateo se quebró. Ahí mismo. En esa oficina. Lloró como niño. La señora le pasó un pañuelo. Y llorar no es de cobardes, le dijo. Es de valientes. Solo los valientes sienten tan profundo. Mateo se inscribió ese día. Agosto de 2019.
Primer día de clases en una semana. Tenía 18 años. Un cuarto de 3 por 3 metros. Un trabajo nocturno. Y un sueño que se sentía menos imposible. Los 5 años siguientes fueron brutal. Mateo dormía promedio 4 horas al día. Clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Llegaba a su cuarto. Estudiaba hasta las 5. Se iba al restaurante a las 6. Lavaba platos hasta las 2 de la mañana. Llegaba a su cuarto a las 3. Estudiaba hasta las 5. Dormía 2 horas. Despertaba a las 7. Repetía. Los fines de semana trabajaba doble turno. Sábado y domingo. Porque los libros no se pagaban solos. Porque comer no era opcional. Porque la renta vencía cada mes. Sus compañeros de clase nunca entendieron. ¿Por qué te ves tan cansado? ¿Por qué hueles a cocina? ¿Por qué no sales con nosotros? Mateo no explicaba. No tenía energía para explicar. Solo sonreía y decía, ando ocupado. Poco a poco, se volvió invisible. El chico callado del fondo. El que llegaba temprano porque no tenía donde más estar. El que se quedaba tarde en la biblioteca porque la calefacción era mejor que en su cuarto. Pero sus calificaciones eran perfectas. 10 y 9. Porque Mateo entendió algo crucial, su única arma era la excelencia. No podía ser promedio. No podía ser suficiente. Tenía que ser excepcional. Porque los chicos con padres que pagaban su universidad podían darse el lujo de reprobar una materia. Mateo no un solo error y perdía la beca. Un solo error y todo se acababa. Así que no había errores. No había fines de semana. No había fiestas. No había vida social. Solo estudio. Trabajo. Sobrevivencia. En tercer año, don Memo murió. Infarto fulminante mientras preparaba el mole. El restaurante cerró. La familia no quiso continuar. Mateo perdió su trabajo. Entró en pánico. Sin dinero. Sin comida. Sin forma de pagar renta. Aplicó a 50 trabajos en una semana. Lo rechazaron en 49. El 50º fue en una gasolinera. Turno nocturno. 11 de la noche a 7 de la mañana. Pagaba un poco más que el restaurante. Pero significaba no dormir. Ir directo de la gasolinera a la universidad. Sin descanso. Sin pausa. Sus profesores empezaron a notar. Mateo, ¿estás bien? Mateo, pareces enfermo. Mateo, ¿necesitas ayuda? Él siempre decía que sí. Que estaba bien. Que solo estaba cansado. Pero la verdad era que estaba muriendo lentamente. Su cuerpo se estaba apagando. Perdió peso. 10 kilos. Luego 15. Su piel se volvió grisácea. Tenía ojeras permanentes. Le temblaban las manos por la falta de sueño. Un día, en clase de estructuras 3, se desmayó. Solo se apagó. Como foco sin luz. Despertó en la enfermería. El profesor encargado estaba ahí. Ingeniero Sánchez. Hombre de 40 y tantos años. Serio pero justo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó. Mateo intentó recordar. Ayer. Creo. ¿Cuánto duermes? 2 horas. 3 si hay suerte. El ingeniero Sánchez negó con la cabeza. No puedes seguir así. Te vas a matar. No tengo opción, respondió Mateo. Trabajo o no como. Es así de simple. El ingeniero Sánchez se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ven a mi oficina mañana. Tengo una propuesta. Al día siguiente, Mateo fue. La oficina era pequeña. Libros hasta el techo. Planos enrollados. Maquetas de puentes. El ingeniero le ofreció café. Mateo lo aceptó. Era lo único que había tomado ese día. Necesito un asistente, dijo el profesor.
Alguien que me ayude con calificaciones. Con organizar materiales. Con preparar presentaciones. Es trabajo de oficina. Flexible. Puedes hacerlo entre clases. Paga 2.500 pesos al mes. No es mucho. Pero es algo. Y lo importante es que es durante el día. Podrías dejar el turno nocturno. Dormir como humano. Mateo no podía creerlo. ¿Por qué yo? El ingeniero sonrió. Porque eres el mejor estudiante que he tenido en 10 años. Y porque reconozco el hambre. No el hambre de comida. El hambre de demostrar. De probar. De vencer. Yo también vengo de abajo. Sé cómo es. Y sé que la gente como nosotros no necesita lástima. Necesita oportunidades. Mateo aceptó. Dejó la gasolinera. Empezó a trabajar con el ingeniero Sánchez. Su vida mejoró. No mucho. Seguía siendo difícil. Seguía siendo cansado. Pero ahora dormía 5 horas. Ahora comía 2 veces al día. Ahora su cuerpo no estaba en modo crisis constante. Y sus calificaciones mejoraron aún más. Porque tenía energía mental. Porque podía concentrarse. Porque la sobrevivencia ya no consumía el 100% de sus recursos. En 4º año, el ingeniero Sánchez le propuso algo más. Hay un reconocimiento, dijo. Se llama estudiante autofinanciado con distinción. Se otorga a estudiantes que completan la carrera sin apoyo familiar y con promedio arriba de 9. Tienes 9.6. Calificas. Pero tienes que aplicar. Tienes que documentar todo. Tus trabajos. Tus gastos. Demostrar independencia financiera completa. Mateo aplicó. Llenó más formularios. Adjuntó recibos. Contratos de trabajo. Comprobantes de renta. Su vida entera reducida a papeles en un folder. 3 meses después recibió la respuesta. Aceptado. Ese reconocimiento venía con un certificado especial. Y con algo más. Un estímulo económico de 20.000 pesos. Era la cantidad más grande que Mateo había visto en su vida. Con eso pudo comprar ropa nueva para su graduación. Pudo pagar la toga que necesitaba. Pudo permitirse, por primera vez en 5 años, no trabajar un mes completo. Solo estudiar. Solo prepararse para su última ronda de exámenes finales. Y los pasó todos con 10. Promedio final, 9.7. Segundo lugar de generación. Solo debajo de una chica que tenía el apoyo completo de su familia y había dedicado 100% de su tiempo a estudiar. Mateo lo logró con 40% de su tiempo. El resto se fue en sobrevivir. Cuando se acercaba la graduación, Mateo debatió si invitar a su familia. Habían pasado 5 años sin contacto. 0. Su madre le había enviado mensajes los primeros 6 meses. Vuelve a casa. Te perdonamos. Dios castiga a los hijos desobedientes. Mateo nunca respondió. Luego los mensajes pararon. Pero una parte de él quería que vieran. Que presenciaran. Que entendieran que estaban equivocados. Que él sí pudo. Que su carrera inútil no era inútil. Que su pérdida de tiempo rindió frutos. Así que les envió una invitación. Por correo. Formal. Están invitados a mi ceremonia de graduación. Me gustaría que estuvieran ahí. No esperaba respuesta. Y no la hubo. Durante 2 semanas, nada. Entonces, 3 días antes de la graduación, recibió un mensaje de su hermano Ernesto. Mamá y papá irán. Pero no vayas a pensar que están orgullosos. Solo van para verte graduarte de algo que no te va a dar de comer. Pero bueno, es tu vida desperdiciada. Mateo leyó el mensaje 5 veces. No sabía si sentir esperanza o dread. Decidió no sentir nada. Solo esperar. Ver qué pasaba. El día de la graduación llegó. Mateo se puso su traje nuevo. Gris Oxford. Camisa blanca.
Corbata azul marino. Zapatos negros que brillaban. Se peinó con gel. Se miró al espejo de su cuartito. Y casi no se reconoció. Porque durante 5 años se había visto siempre cansado. Siempre despeinado. Siempre con ropa manchada de grasa de la gasolinera o del restaurante. Pero hoy se veía profesional. Se veía como el ingeniero que estaba a punto de ser. Llegó al teatro universitario 2 horas antes. Practicó su entrada. Revisó su toga. Se aseguró de que el documento del reconocimiento especial estuviera en el bolsillo interno. Bien doblado. Listo para cuando lo necesitara. Porque tenía un presentimiento. Un sentimiento de que algo iba a pasar. Y quería estar preparado. Los demás graduados llegaron con sus familias. Padres llorando. Madres tomando 1000 fotos. Hermanos pequeños corriendo. Abuelos con flores. Amor. Apoyo. Celebración. Mateo estaba solo. Como siempre. Pero ya no le dolía como antes. La soledad se había vuelto compañera. Familiar. Segura. Vio llegar a sus padres. Roberto con su traje anticuado. El mismo que usaba para bodas desde hace 15 años. Gloria con un vestido floreado y un rebozo. Se veían viejos. Su padre había encanecido más. Su madre había engordado. Los años no habían sido amables. No buscaron a Mateo. Se sentaron directos en sus lugares. Fila 15. Como para dejar claro que estaban ahí por obligación, no por gusto. Mateo sintió ese dolor familiar. Ese vacío. Pero lo empujó hacia abajo. No hoy. Hoy era suyo. Lo hubieran o no. La ceremonia comenzó. El coordinador empezó a leer nombres. Uno por uno. Mateo veía a sus compañeros subir. Recibir. Celebrar. Y pensaba en todo el camino. En las noches sin dormir. En las comidas saltadas. En el desmayo en clase. En don Memo que le dio su primera oportunidad. En el ingeniero Sánchez que le dio la segunda. En la señora de administración escolar que creyó en él cuando nadie más lo hizo. En todas las personas que no eran su familia pero que actuaron como familia. Que lo apoyaron cuando su propia sangre lo rechazó. Y se dio cuenta de algo. No estaba solo. Nunca estuvo solo. Solo estuvo sin familia de sangre. Pero familia no es sangre. Familia es quien te sostiene cuando caes. Y él tuvo familia. Solo que era diferente a la que nació con. Y entonces llegó su momento. Siguiente graduado, anunció el licenciado Vargas. Mateo Ramírez Hernández. El corazón de Mateo latió más rápido. Se preparó para ponerse de pie. Y entonces escuchó a su padre. Él no, el resto pasó como en cámara lenta. La humillación pública. Las palabras de su padre. El silencio del auditorio. La decisión de caminar al escenario de todos modos. Sacar el documento del reconocimiento. Leerlo. Ver la cara de sus padres cambiar. Escuchar el aplauso. Sentir la justicia. Y finalmente, permitirse sentir orgullo. Orgullo puro. Sin culpa. Sin vergüenza. Sin necesidad de validación externa. Porque lo logró. A pesar de todo. A pesar de todos. Después de la ceremonia, Mateo se quedó para la sesión de fotos. Sus compañeros le preguntaron, ¿qué fue eso? ¿Tus padres en serio hicieron eso? ¿Estás bien? Mateo solo sonreía. Estoy más que bien. Estoy libre. El ingeniero Sánchez lo buscó. Lo abrazó. Estoy orgulloso de ti, dijo. Y más de lo que puedo expresar. Lo que hiciste ahí. Fue valiente. Fue necesario. Fue perfecto. Le dio una tarjeta. Esto es la información de mi empresa constructora. Cuando termines tu servicio social, tienes trabajo conmigo.
Si quieres. Mateo tomó la tarjeta. La guardó como tesoro. Gracias. Por todo. No solo por el trabajo. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. El ingeniero negó con la cabeza. No creas en nadie que no cree en ti. Ni siquiera si son tu familia. Especialmente si son tu familia. Mateo salió del teatro. El sol de mayo golpeaba fuerte sobre Puebla. Las jacarandas estaban en flor. Moradas como sueños. El aire olía a tamales de los puestos callejeros. A elotes. A vida continuando normalmente. Caminó sin rumbo. Sus diplomas bajo el brazo. Su toga aún puesta porque no quería quitársela todavía. Quería sentir ese peso. Ese logro. Llegó a un parque. Se sentó en una banca bajo un árbol. Sacó su celular. Tenía 50 mensajes. De compañeros felicitándolo. De profesores. De la señora de administración. Pero nada de sus padres. Nada de Ernesto o Patricia. Silencio de su familia de sangre. Y por primera vez, eso estuvo bien. Porque entendió algo fundamental. Su familia tuvo una oportunidad. De apoyarlo. De celebrarlo. De ser parte de su triunfo. Y la desperdiciaron. No una vez. Muchas veces. Durante 5 años. Y hoy, en la oportunidad final, volvieron a elegir mal. Eligieron humillar sobre celebrar. Eligieron control sobre amor. Eligieron su ego sobre su hijo. Y esa elección los dejó fuera. Permanentemente. Porque Mateo decidió ahí, bajo ese árbol de jacarandas, que no habría más oportunidades. No habría más intentos de reconciliación. No habría más búsqueda de aprobación. Ellos tuvieron su oportunidad. Él hizo su parte. Logró lo imposible. Se graduó con honores. Ganó un reconocimiento que pocos logran. Contra todas las probabilidades. Y en lugar de celebrarlo, intentaron arruinarlo. Eso era imperdonable. No por crueldad. Sino por consistencia. Porque perdonarlo sería traicionarse a sí mismo. Sería decir que su humillación era aceptable. Y no lo era. Nunca lo sería. Su celular sonó. Número desconocido. Dudó. Contestó. Mateo Ramírez, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Habla del noticiero local. Estuvimos en tu graduación. Alguien grabó lo que pasó. Tu historia se volvió viral. Tenemos 5 millones de vistas. Queremos entrevistarte. Mateo se quedó en shock. ¿Y viral? Sí. La gente está conmovida. Molesta con tus padres. Inspirada por ti. Hay empresas queriendo ofrecerte trabajo. Hay gente queriendo ayudarte. Tu historia tocó algo profundo. Mateo no sabía qué decir. ¿Puedo pensarlo? Claro. Te dejo mi número. Llámame cuando decidas. Colgó. Mateo se quedó mirando su celular. Viral. Su peor momento. Su humillación máxima. Vista por millones. Parte de él quería esconderse. Desaparecer. Pero otra parte veía la oportunidad. La oportunidad de contar su historia. De que otros en situaciones similares supieran que no están solos. Que se puede salir. Que se puede lograr. Que la familia tóxica no tiene que definirte. Llamó de vuelta. Acepto la entrevista. La entrevista salió esa noche. En el noticiero de las 10. Mateo habló con honestidad. Sobre su infancia. Sobre la falta de apoyo. Sobre los 5 años de lucha. Sobre el reconocimiento. Sobre el momento en el escenario. No lo hice por venganza, explicó. Lo hice por dignidad. Porque toda mi vida me dijeron que no subiera. Que no soñara. Que no intentara. Y hoy demostré que sí se puede. Que el escenario no se pide.
Se gana. La entrevistadora tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué le dirías a otros jóvenes en tu situación? Mateo pensó. Que tu familia no te define. Que el amor sin apoyo no es amor. Que puedes elegir tu propia familia. Que puedes construir tu propia vida. No será fácil. Será el camino más difícil que tomes. Pero del otro lado está tu dignidad. Tu libertad. Tu vida real. Y eso vale cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada sacrificio. El video se volvió más viral. 10 millones. 20. 50. Gente de todo México comentaba. Compartía. Se identificaba. Y mi familia también me rechazó por estudiar. Y mis padres no creen en mí. Esto me dio fuerzas para seguir. Empresas constructoras de todo el país le escribieron. Ofertas de trabajo. Algunas en Puebla. Otras en Ciudad de México. Monterrey. Guadalajara. Todas con buenos salarios. Con prestaciones. Con oportunidades de crecimiento. Mateo eligió quedarse en Puebla. Con el ingeniero Sánchez. Porque no se trataba de dinero. Se trataba de lealtad. De agradecer a quien lo ayudó cuando nadie más lo hizo. Su familia intentó contactarlo después. Su madre llamó. La gente nos está insultando en la calle, dijo llorando. Nos reconocen. Nos señalan. Nos gritan cosas horribles. Vi, respondió Mateo. ¿Querías reconocimiento? Lo tienen. Ven a casa, suplicó Gloria. Arreglemos esto. Di que mentiste. Que exageraste. Que no fue tan malo. Mateo se rió. Sin humor. No mentí. No exageré. Fue exactamente así. Y no voy a protegerlos de las consecuencias de sus acciones. Ustedes me humillaron públicamente. El público respondió. Eso es justicia. Pero somos tu familia, insistió ella. No, respondió Mateo con calma. Ustedes son mi sangre. Familia es quien te apoya. Quien te celebra. Quien te ayuda a crecer. Ustedes solo me cortaron las alas y se sorprendieron cuando volé de todos modos. Colgó. Bloqueó el número. No habría más conversaciones. Su padre nunca llamó. Orgulloso hasta el final. Incapaz de admitir error. De pedir perdón. De reconocer que destruyó la relación con su hijo por puro ego. Ernesto tampoco. Patricia sí. Una vez. No sé qué decir, admitió su hermana. Tenías razón. Papá es difícil. Y mamá lo permite. Siempre fue así. Lo sé, dijo Mateo. ¿Por qué no me defendiste nunca? Silencio. Porque tenía miedo de que me trataran como a ti. Mateo entendió. No la juzgó. Está bien. Cada quien hace lo que puede para sobrevivir. ¿Podemos tener relación?, preguntó Patricia. Tú y yo. Sin ellos de por medio. Mateo lo pensó. Tal vez. Con tiempo. Cuando sane más. Por ahora necesito espacio de todo lo que tenga que ver con esa casa. Patricia entendió. Te quiero, hermano. Siempre te quise. Solo no supe cómo demostrarlo. Lo sé, respondió Mateo. Y era verdad. Lo sabía. Pero saber no era suficiente. No todavía. Los meses pasaron. Mateo comenzó su trabajo con la constructora del ingeniero Sánchez. Descubrió que amaba el trabajo de campo. Ver sus diseños convertirse en estructuras reales. En puentes que la gente cruzaba. En edificios donde la gente vivía. En obras que duraban más que una vida. Conoció a alguien. Andrea. Arquitecta en la misma empresa. 30 años. Sonrisa fácil. Ojos que veían potencial en lugar de defectos. Se hicieron amigos. Luego algo más.
Ella no sabía su historia al principio. Solo sabía que era el ingeniero nuevo que trabajaba como si la vida dependiera de ello. Cuando le contó, ella lloró. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó. Un día a la vez, respondió Mateo. No pensando en los 5 años completos. Solo en el día de hoy. En la clase de hoy. En el examen de hoy. Y de repente, 5 años habían pasado. Andrea lo abrazó. Eres la persona más fuerte que conozco. Mateo se rió. No soy fuerte. Solo soy terco. Hay una diferencia. Se enamoraron. Lento. Cuidadoso. Porque Mateo tenía miedo de depender de alguien. Miedo de que si se acercaba demasiado, lo lastimarían. Pero Andrea fue paciente. No soy tu familia, le dijo. No voy a lastimarte como ellos. Pero tienes que darme la oportunidad de demostrarlo. Un año después de la graduación, Mateo recibió un premio. El Consejo Nacional de Ingenieros lo nombró Joven Ingeniero del Año. Por su trabajo. Por su historia. Por representar resiliencia y excelencia. La ceremonia fue en Ciudad de México. Grande. Elegante. Con prensa. Con autoridades. El secretario de Educación estaba ahí. El gobernador de Puebla. Personalidades del mundo académico y empresarial. Mateo subió al escenario. Recibió un trofeo. Un diploma. Un cheque. Dio un discurso. Agradezco este reconocimiento, dijo. Pero quiero dedicarlo a todos los que están luchando en silencio. A los que estudian sin apoyo. A los que trabajan de noche y estudian de día. A los que eligieron sus sueños sobre la aprobación familiar. No están solos. Yo fui ustedes. Y si yo pude, ustedes pueden. La ovación fue larga. Sincera. Después, en la recepción, el secretario de Educación lo buscó. Quiero implementar un programa, dijo. Basado en tu historia. Becas específicas para estudiantes que no tienen apoyo familiar. ¿Nos ayudarías a diseñarlo? Mateo aceptó. Y así nació el Programa Nacional para Estudiantes Autofinanciados. Becas completas. Apoyo psicológico. Mentorías. Ayuda para encontrar vivienda. Todo lo que Mateo no tuvo y tuvo que conseguir por su cuenta. En 2 años, el programa ayudó a 5.000 estudiantes. En 5 años, a 20.000. Jóvenes que de otra manera hubieran abandonado sus sueños. Que hubieran cedido a la presión familiar. Que hubieran aceptado vidas que no querían. Mateo visitaba universidades. Daba charlas. Contaba su historia. Y cada vez veía sus propios ojos en la audiencia. Jóvenes cansados. Asustados. Solos. Pero con esa chispa. Esa determinación. Voy a lograrlo aunque me cueste todo. 5 años después de su graduación, Mateo se casó con Andrea. Ceremonia pequeña en Puebla. En un jardín lleno de jacarandas. Sin familia de sangre de su parte. Pero con la familia elegida. El ingeniero Sánchez fue su padrino. La señora de administración escolar estuvo ahí, llorando de felicidad. Don Memo hijo, quien había mantenido contacto, asistió. Compañeros de universidad. Profesores. Amigos. Amor real. Cuando llegó el momento de dar votos, Mateo dijo, Andrea, tú me enseñaste que el amor no es control. Que el apoyo no es condicional. Que puedes querer a alguien y celebrar su éxito en lugar de temerlo. Prometo construir contigo una familia basada en respeto. En libertad. En apoyo mutuo. Donde nuestros hijos, si los tenemos, sepan que son amados no a pesar de quienes son, sino porque son quienes son. No hubo ojo seco. La fiesta fue alegre. Con mariachi. Con pozole y tamales. Con tequila y brindis. Con baile hasta el amanecer. Con amor que se sentía en cada rincón. Esto era familia. Esto era celebración.
Esto era lo que debió ser su graduación. Y en cierto modo, lo era. Porque Mateo se estaba graduando de nuevo. De la soledad. Del dolor. De la necesidad de validación. Hacia algo mejor. Algo propio. Tuvieron 2 hijos. Sofía y Diego. Y Mateo fue el padre que nunca tuvo. Presente. Apoyador. Celebrando cada logro sin importar cuán pequeño. ¿Sacaste 7 en matemáticas? ¡Qué bueno! ¿Fue difícil? ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estudiarla juntos. Nunca comparaciones. Nunca humillaciones. Nunca debería ser como tu primo. Solo amor. Incondicional. Real. Cuando Sofía tenía 8 años, preguntó, ¿por qué nunca vienen mis abuelos? Mateo y Andrea se habían preparado para esta pregunta. Porque a veces, explicó Mateo, las familias se rompen. Y no siempre se pueden arreglar. Tus abuelos de mi lado. No saben cómo amar sin controlar. Y yo decidí que es mejor no tener abuelos que tener abuelos que lastiman. Sofía lo procesó. ¿Y me van a abandonar? Nunca, prometió Mateo. Yo sé cómo se siente. Y jamás les haría eso. Ustedes son mi vida. Mi prioridad. Mi alegría. Pase lo que pase. 10 años después de su graduación, Mateo recibió un mensaje. De su padre. Después de una década de silencio. Estoy enfermo, decía. Cáncer. Los doctores dicen que me quedan meses. Me gustaría verte. Mateo leyó el mensaje varias veces. Sintió. Nada. Ni tristeza. Ni rabia. Ni satisfacción. Solo vacío. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Andrea. No lo sé, admitió Mateo. Lo pensó durante días. Habló con su terapeuta. Sí, había comenzado terapia años atrás. Porque triunfar no cura traumas. Solo te da recursos para procesarlos. No tienes que ir, dijo su terapeuta. No le debes nada. Pero si sientes que necesitas cerrar ese capítulo, hazlo por ti. No por él. Mateo decidió ir. No por su padre. Por él. Para cerrar. Para ver. Para confirmar que su decisión de alejarse fue correcta. Fue a Cholula. La casa seguía igual. Paredes de colores pastel. Bugambillas en el patio. Pero más vieja. Descuidada. Como si el tiempo la hubiera olvidado. Tocó la puerta. Gloria abrió. Había envejecido 20 años. Cabello completamente blanco. Espalda encorvada. Manos temblorosas. Mateo, susurró. No intentó abrazarlo. Sabía que no sería correspondido. Pasa. Está en su cuarto. Roberto estaba en cama. Flaco. Amarillento. Enfermedad visible en cada línea de su cara. Abrió los ojos cuando Mateo entró. Viniste, dijo con voz débil. Vine, confirmó Mateo. Se sentó en una silla junto a la cama. ¿Qué querías decir? Roberto tosió. Tomó un sorbo de agua que Gloria le ofreció. ¿A qué? Me equivoqué. Las palabras salieron con dificultad. Contigo. Con todo. Eras el hijo más inteligente. El más capaz. Y yo. Te castigué por ello. Por miedo. Por envidia. Por no entender. Mateo escuchó sin expresión. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me odiaste tanto? No te odiaba, Roberto negó débilmente. Te temía. Porque eras mejor que yo. Más inteligente. Más ambicioso. Y yo sabía que si te dejaba volar, me dejarías atrás. Y tenía razón. Me dejaste atrás. Se limpió una lágrima. Pero no porque tú me abandonaras. Sino porque yo te empujé. Y ahora, al final, entiendo que perdí.
Perdí un hijo brillante. Perdí la oportunidad de estar orgulloso. Perdí todo. Por orgullo. Por control. Por estupidez. Miró a Mateo. No espero perdón. Solo quería que supieras que tenías razón. En todo. Y que lamento cada momento que te hice sentir menos. Porque nunca fuiste menos. Siempre fuiste más. Y yo no pude manejarlo. Mateo se quedó en silencio largo rato. Luego dijo, gracias por decirlo. Pero no cambia nada. El daño está hecho. Los años están perdidos. Y yo. Yo hice las paces con eso hace tiempo. Construí mi vida. Mi familia. Mi éxito. Sin ti. Y soy feliz. Genuinamente feliz. Se puso de pie. Espero que encuentres paz. De verdad. Pero esa paz no incluirá mi presencia. Vine a cerrar. No a reabrir. Caminó hacia la puerta. Su padre lo llamó. ¿Tus hijos? ¿Qué de ellos? ¿Son felices? Mateo sonrió. Primera sonrisa genuina de esa visita. Sí. Porque no tienen que ganarse mi amor. Ya lo tienen. Completo. Incondicional. Por existir. Salió. No miró atrás. Roberto murió 3 semanas después. Mateo no fue al funeral. No envió flores. No mandó condolencias. Porque cerrar no significa perdonar. Significa soltar. Y él había soltado hace mucho. Hoy, Mateo tiene 36 años. Es socio en la constructora. Diseña puentes por todo México. Su trabajo ha ganado premios. Su familia es feliz. Sus hijos crecen sabiendo que son amados. Y en su oficina, enmarcado en la pared principal, está su diploma de graduación. Y junto a él, el certificado de estudiante autofinanciado con distinción. No como trofeo, sino como recordatorio. ¿De dónde viene? De lo que sobrevivió. De lo que logró. A veces, estudiantes lo buscan. Jóvenes en su misma situación de años atrás. ¿Cómo lo hiciste?, preguntan. ¿Cómo sobreviviste? Mateo siempre responde igual, un día a la vez. Sin pensar en la montaña completa. Solo en el siguiente paso. Y rodeándote de gente que te apoye. Familia no es sangre. Es elección. Elige bien. Les cuenta su historia. La graduación. La humillación. El documento secreto. El aplauso. Y siempre termina igual, toda mi vida me dijeron que no subiera. Que mi lugar no estaba en el escenario. Pero ese día entendí algo fundamental, el escenario no se pide. No se suplica. Se gana. Con trabajo. Con sacrificio. Con dignidad. Y cuando subes a ese escenario, nadie te lo puede quitar. Porque es tuyo. Lo construiste. Lo mereciste. Algunos estudiantes lloran. Otros asienten en silencio. Todos entienden. Porque todos están luchando la misma batalla. Contra familias que aman pero no apoyan. Contra padres que temen en lugar de celebrar. Contra expectativas que asfixian en nombre del amor. Y Mateo les da lo que a él le hubiera ayudado en ese momento. Esperanza. Prueba de que se puede. De que del otro lado del dolor está la vida que mereces. La historia de Mateo no es única. En universidades de todo México, hay miles de estudiantes luchando igual. Trabajando de noche. Estudiando de día. Sobreviviendo con lo mínimo. Sin apoyo familiar. Con familias que activamente sabotean. Con padres que creen que controlar es amar. Y cada uno de esos estudiantes es un héroe. Porque continuar cuando todo dice que te rindas es valentía. Porque elegirte cuando tu familia te rechaza es fuerza. Porque construir tu vida sobre escombros de expectativas rotas es arte. Y Mateo lo sabe. Por eso dedica tiempo a ayudar. A mentorear. A ser el apoyo que nunca tuvo.
No por obligación, sino porque entiende. Porque pasó por ahí. Porque sabe que a veces, una palabra de aliento de alguien que entiende vale más que 1000 palabras de alguien que solo tiene lástima. En las noches tranquilas, cuando Andrea y los niños duermen, Mateo a veces regresa a ese momento. Al auditorio. Al escenario. A la decisión de caminar cuando todos esperaban que se quedara sentado. Y se pregunta qué hubiera pasado si no hubiera caminado. Si hubiera aceptado la humillación. Si se hubiera quedado callado. Y agradece. Agradece haber tenido el coraje. Agradece el documento en su bolsillo. Agradece al ingeniero Sánchez por recomendarle aplicar a ese reconocimiento. Porque sin eso, su historia hubiera sido diferente. Todavía hubiera sido graduado. Pero no hubiera sido vindicado. No hubiera tenido esa justicia poética perfecta. No hubiera podido demostrar, frente a 300 testigos, que tenía razón. Que siempre tuvo razón. Que el problema nunca fue él. Fue quienes no pudieron ver su potencial porque estaban cegados por sus propios miedos. Y esa vindicación, aunque no debería ser necesaria, fue sanadora. Porque Mateo era humano. Y los humanos necesitamos que nos vean. Que nos reconozcan. Que nos digan, tenías razón. Especialmente cuando hemos sido invalidados toda la vida. Y ese día, el universo, la justicia, el destino, como quieran llamarlo, le dio ese momento. Ese momento donde no tuvo que explicar. No tuvo que justificar. Solo tuvo que mostrar un papel. Y todo el mundo entendió. Entendió su dolor. Su lucha. Su triunfo. Y lo celebró. Y aunque esa celebración vino de extraños, fue más valiosa que cualquier aplauso que su familia pudiera haber dado. Porque era real. Era ganada. Era merecida. Mateo a veces ve el video viral. Ya tiene 100 millones de vistas. Los comentarios siguen llegando. Y me inspiró a no rendirme. Gracias por compartir tu historia. Yo también vengo de familia tóxica y esto me dio esperanza. Y Mateo lee cada comentario. No todos. Sería imposible. Pero muchos. Lo suficientes para recordarle que su dolor sirvió. Que su humillación, convertida en victoria, ayudó a otros. Que su historia, por dolorosa, fue necesaria. Y eso le da paz. Porque significa que todo tuvo sentido. El dolor. La lucha. La soledad. Todo construyó hacia algo más grande. Hacia un mensaje. Hacia una lección. Hacia una verdad universal, que la familia tóxica no te define. Que puedes salir. Que puedes triunfar. Que el amor verdadero celebra, no controla. Y que tu dignidad no está en lo que otros piensen de ti, sino en lo que tú pienses de ti mismo. Y Mateo piensa bien de sí mismo. Por primera vez en su vida. No con arrogancia. Con paz. Con conocimiento de que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Que sobrevivió cuando pudo haber muerto. Que triunfó cuando todos esperaban que fallara. Y que construyó, de la nada, una vida que vale la pena. Una vida con amor. Con propósito. Con dignidad. Una vida donde sus hijos nunca tendrán que mendigar aprobación. Donde nunca se sentirán menos. Donde siempre sabrán que son suficientes. Más que suficientes. Perfectos como son. Y esa ruptura del ciclo, es su mayor triunfo. Mayor que el reconocimiento. Mayor que el éxito profesional. Mayor que la vindicación pública. Porque significa que el dolor termina con él. Que sus hijos crecerán libres de las cadenas que él tuvo que romper. Y eso vale cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada momento de dolor. Porque al final, la historia de Mateo no es sobre venganza. No es sobre demostrar. No es sobre ganar. Es sobre liberarse. Liberarse de expectativas tóxicas. De amor condicional. De aprobación que nunca llegaría sin importar qué hiciera. Es sobre elegirse. Sobre valorarse.
Sobre construir vida propia cuando la que te dieron no servía. Y esa elección, esa decisión valiente de caminar al escenario cuando te dicen que no subas, es lo que define a Mateo. No su graduación. No su reconocimiento. Sino su valor. Su dignidad. Su capacidad de seguir siendo humano, vulnerable, abierto al amor, a pesar de haber sido lastimado por quienes debían protegerlo. Eso es heroísmo real. No de películas. Sino de vida. De sobrevivir. De elegir todos los días ser mejor que tu dolor. Y Mateo lo elige. Todos los días. Y esa elección lo hace libre. Si esta historia resonó contigo, si reconociste tu propio dolor en estas palabras, si alguna vez te dijeron que no subieras al escenario de tu propia vida, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que enfrentaron rechazo familiar, humillación pública, expectativas tóxicas y lograron salir adelante. Historias de valor, de renacimiento, de elegirse a pesar de todo. Subimos videos nuevos todos los días porque creemos que cada historia de superación importa. Que cada voz que fue silenciada merece ser escuchada. Y que al compartir nuestras luchas, ayudamos a otros a encontrar fuerza para las suyas. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Hay miles como tú. Como Mateo. Construyendo vidas sobre escombros de familias rotas. Y triunfando. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de sobrevivientes que se convirtieron en triunfadores. Porque tu historia también importa. Tu dolor también es válido. Y tu victoria también será celebrada. El escenario te espera. No pidas permiso. No supliques aprobación. Solo camina. Sube. Y cuando llegues arriba, pronuncia tu nombre en voz alta. Porque lo mereces. Siempre lo mereciste. Y ahora, finalmente, puedes reclamarlo.